Oramos. Te damos gracias, bendito Padre, por tu misericordia, por tu bendición, Señor, al concedernos la vida y esta oportunidad de venir a tu palabra, Señor. La recibimos con fe, la tomamos como alimento para nuestra alma, para nuestro ser, y pedimos, Señor, que sea sustanciosa en nuestras vidas, que realmente tengamos el provecho para el cual tú la envías. Háblanos al corazón, al entendimiento. Danos, Señor, por tu Espíritu Santo el entender tu palabra y el hacerla vida, el hacerla práctica en nosotros. Usa a tu siervo que la presenta, Señor. Soy el más pequeño de todos tus siervos, el más incapaz, el más indigno. Me es un honor inmerecido estar aquí y llamarme tu siervo, pero estoy dispuesto, Señor. Habla lo que tengas que hablar, dinos lo que quieras decirnos en tu palabra, Señor. Por tu bondad te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 26 de San Mateo. Poco a poco hemos ido caminando en el estudio del Evangelio según San Mateo. Hoy nos corresponden los versículos que suceden al versículo 14, 15, 16, posiblemente un poco más, pero vamos a empezar ahí. Y dice: Judas ofrece entregar a Jesús. Miren qué tremenda la cuestión. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Algunas cosas para notar en este párrafo. Dice, era uno de los 12. Eso nos dice, hermanitos, que en todos lados y en todo grupo, en toda congregación, hay gente ruin. Siempre hay una manzana podrida. Siempre hay alguien que echa, siempre hay una mosca en la sopa. No es de extrañar que entre nosotros haya Judas traidores también. ¿Qué podríamos esperar? Más adelante, en los versículos 17 al 29, vemos a los discípulos preguntándole al Señor: ¿seré yo, Señor? ¿Verdad? Esa pregunta de ¿seré yo, Señor? Deberíamos hacernos a nosotros hoy. ¿Seré yo el Judas traidor? Dios no lo quiera, pero no sería de extrañar si dentro de los 12, que eran los 12 escogidos del Señor, Él los escogió. Jesús los escogió y los llamó y les dio un ministerio dentro del apostolado, y había un traidor. Era uno de los 12. Ese es un punto bien importante para considerar hoy. Y es que, mis hermanos, dicen por ahí que ni los dedos de la mano son iguales. Y no es de extrañar que en la familia haya un traidor, que en la iglesia haya uno o más traidores. En algún lugar Jesús dijo: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, dice. 2 o 3. Pero cuando uno se jacta y dice: en la iglesia somos más, dice, ahí tenemos 150 miembros. Imagínense cuántos Judas traidores podría haber en medio de 150. Jesús dijo: donde 2 o 3, ahí estoy yo, dice. Bendito sea el Señor cuando vemos poquitos, porque hay menos opción a que haya un traidor en medio de nosotros. Otro asunto que quiero hacer notar es que el escritor bíblico es bien contundente cuando dice que se llamaba Judas Iscariote. Mire, aquí nos dice: dentro de los 12 había uno que vendió al Señor. No digo su nombre para no herir su susceptibilidad, ¿verdad? Para no dañar su reputación. La Biblia es bien clara en señalar a los sinvergüenzas y dice sus nombres y apellidos: Judas Iscariote, ¿verdad? Muchas veces dice: no juzgue, no diga nada, aguántese. Pero el escritor bíblico es bien contundente y señala con nombre y apellido a los sinvergüenzas. Había una vez, dice, 2 tipos, marido y mujer, que vinieron delante del apóstol y le dijeron: aquí traemos
a ofrendar todo, es todo lo que nos quedó de la venta de nuestro terreno. Y él les dijo, todo, güey, sí, todo lo dimos. Ay, tan buenos los hermanos. Hagamos un culto de agradecimiento a Dios por los hermanos. Un aplauso de gratitud a Dios por la vida de los hermanos que trajeron esta ofrenda. Pero le habían mentido al apóstol, le hubieran dicho la verdad, y la verdad era que no, que se habían quedado con una parte. Y les dice el apóstol, ¿por qué se pusieron de acuerdo ustedes dos para ser mentirosos? Si la propiedad era de ustedes, no tenían necesidad de venderla, era de ustedes. Nadie se las estaba pidiendo, nadie se las estaba quitando. Pero bien, querían venderla, fueron y la vendieron. El piso era de ustedes, nadie se los estaba pidiendo, nadie se los estaba quitando. No, pero se ponen de acuerdo en traerlo de ofrenda a la iglesia, traen una parte y dicen, es todo, no nos quedó nada. No digo sus nombres para no herir susceptibilidades, para no dañar la reputación de los hermanos. La Biblia dice claramente que se llamaban Ananías y su mujer Zafira, y que murieron fulminados por la presencia de Dios por mentirosos. Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que en la Biblia no se anda pobrecito el hermano. En la Biblia se señala con nombre y apellido a los sinvergüenzas. Había uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote. No sea de extrañar si en algún momento la misma necesidad nos empuja a señalar a algún sinvergüenza entre nosotros. Pero la Biblia nos da el ejemplo. La Biblia nos llama a ser muy tácitos en lo que hacemos y no andar ahí con indirectas. Es que dicen que la fulana le dijo al fulano que le dijera a la mengana. Dice fulano que le diga a tu mamá que dice que... No se vale. Y la gente que es así transparente, que se dice las cosas en la cara, caemos mal. En un tiempo donde todo es mentira, decir la verdad es un gran pecado. Versículo 15. Este Judas Iscariote dice que les dijo a los principales sacerdotes, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entrego. Miren pues, esto es bien tremendo porque el título, el encabezado de esta porción dice, Judas ofrece entregar a Jesús. Dejemos el pecado en sí como traer a Jesús y venderlo. Pensemos en todo tipo de pecado, no importa cuál pecado, grande o pequeño. Vamos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios me tentó, Dios me mandó una tentación, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, no se equivoquen, Dios solo da cosas buenas, dice el versículo 17. Lo que nos dice Santiago aquí es exactamente lo que pasó con Judas. Miren cómo es. Judas fue con los sumos sacerdotes, con los principales de la religión de su tiempo, y les dijo, ¿qué me quieren dar? Yo les entrego a Jesús. Es que los amigos me invitaron y yo no pude, por respeto me tuve que tomar la cerveza. No, ¿qué andaba haciendo con ellos? Judas fue al lugar y les dijo, ¿qué me dan? Miren qué descaro. De la misma manera somos tentados en la vida cotidiana
a pecar, porque nosotros nos ponemos en el lugar. Hoy, bendito sea Dios, los bares ya se han ido acabando aquí en Monjas. Cuando yo era chiquillo, me recuerdo que íbamos a donde tío Orega a hacer cultos, y en todo el camino había un montón de bares. Nomás salíamos, aquí estaba el Nueva York, por allá estaba el Caminante, y uno pasaba con miedo, uno de niño pasaba con miedo por esos lugares, porque uno sabía que los bolos usaban armas. Hoy es bien complicado usar armas, tienen que tener licencia. En aquel entonces cargaban hasta 2 y 3 y el machete que arrastraban, y uno le tenía el temor a los bolos. Pero fíjese que había algo bien interesante. Como ya había mujeres de la vida contenta, decíamos nosotros, ¿verdad? Había muchachos jóvenes incautos que llegaban y se sentaban en la acera de enfrente. A ver, párale. Allá en el libro de Proverbios, capítulo 6, la escritura les llama jóvenes incautos, jóvenes sin precaución. Y después decían, es que la tentación, es que las mujeres. Y la pregunta es, ¿quién los llevó ahí? Un ejemplo bien clarito, hoy es el primer día de la feria titular del Monjas. Vaya, Josué vive por ahí, pero yo viviendo en el barrio La Ceibita, son las 2 de la mañana, ¿qué puedo andar haciendo allá? ¿A cuenta de qué después digo? Miren pues, ¿a cuenta de qué después hospitalizado que le cayó una bala perdida? En su casa estaba durmiendo el tipo. No. Judas fue, dice, a los principales sacerdotes y les dijo, a ver, que ni siquiera tenía un precio, ni siquiera sabía qué quería. De esa misma manera muchos hoy pecan y ni siquiera saben qué es lo que quieren. A ver qué les ofrece el mundo, a ver, probemos, a ver qué sabor tiene. Solo una probadita, a ver, dale el golpe, le dice. No siento nada, dice el otro. ¿Qué anda haciendo ahí? ¿Qué anda haciendo con ellos? En algún lugar, en algún momento de las veces que Dios me permite exponer delante de ustedes, yo hablaba acerca del poder de la asociación y usamos algún texto de Proverbios que decía que el que anda con sabios termina siendo sabio, pero el que se junta con necios, dice, acabará en la ruina. Necio termina también. Y yo hablaba de que tenemos que escoger nuestras amistades, con quién me junto, con quién no. Hay gente que se le pega a uno y uno les da la mano, vaya, mucho gusto y nos vemos, es que tengo un compromiso. No, sacudiéndose los está uno, porque no vale la pena juntarse con esa clase de basura. Yo hablaba de las cosas que se le pegan a uno. El fulano es ladrón, pero como yo lo robo, él es mi amigo, yo no salgo con él de noche. Pero la fama de él se le pega a usted. Tal vez usted nunca aprendió al ladrón, pero la gente dice, el fulano yo lo he visto con el mengano, y el mengano es el ladroncito. Igual debe ser. Juntos han de salir en las noches, y solo todo el día pasan juntos, en la noche, claro. Miren que si yo me pongo mi saco de corbata y me miran parado a la par de una eminencia, de un personaje por ahí, todo el mundo piensa que yo soy el gran don fulano. ¿Qué es? Y apenas el hijo de Rufino llegó a ser. Aunque sea la fama, se le pega a uno. Entonces es bien delicado a dónde voy. Necesitamos escoger bien los lugares que frecuentamos. En algún momento yo dije, este es el triángulo del éxito, y lo voy a recordar hoy. ¿Alguien recuerda? Este es el triángulo del éxito. De la casa al trabajo, a la iglesia, a la casa, al trabajo, a la iglesia, a la casa, al trabajo, a la iglesia. ¿Quiere triunfar en la vida?
Ese es el triángulo del éxito. Pero cuando usted dice de la casa al parque, a la casa, ahí ya le echó a perder. ¿Quiénes son los que se quedan sentados en las banquetas del parque criticando a todo el mundo? Un montón de diplomáticos, trabajadores, gente de sociedad, hombres de negocios, gente importante, ¿verdad? Y no hablo solo del parque, en la esquina de la tienda. Allá hace un par de viejos a platicar, a juzgar a la gente, a pelar. Gente sin oficio, gente vagabundos que se les podría llamar. Antes, que no habían tantas opciones de estudio, cuando uno estaba chiquillo, iban a dejar al niño donde el herrero, donde el zapatero, y le decían: mire, le dejo a mi hijo, aunque no le pague, pero ahí póngalo a hacer algo, tal vez aprende. ¿Ah? Judas fue con los más coyotes, con los más víboras de su tiempo, a decirles: ¿cuánto me ofrecen? ¿Qué me dan por él y se los entrego? ¿Recuerda usted que en algún momento en la radio grabamos una especie de drama tratando de hacer radioteatro? Y ¿se recuerda usted que había uno que se llamaba La subasta de un alma? Mucha gente anda subastando su alma en nuestros días y le dicen al diablo: ¿qué me das? Y el diablo les ofrece placer, les ofrece guaro, les ofrece droga, les ofrece mujeres, les ofrece... Y ellos al mejor postor. Yo quiero decirte esta noche que tu alma no es una baratija que se pone en subasta. Tu alma es una joya preciosa que Jesús compró con el más alto precio que alguien podía comprar, que es su sangre preciosa en la cruz del Calvario. No valemos cualquier porquería de este mundo. Entonces nosotros tenemos que saber escoger los lugares, las personas y los momentos que vamos a utilizar para visitar. Se va la bola de trabajadores que a pescar al río, y allá duermen a la orilla del río. ¿Qué hacen ahí? Yo no sé. Hasta violados regresan. O sea, creo que una persona de bien regularmente no tiene tiempo para andar en vagabundeces. Una persona de bien, de la casa a la iglesia, al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia, a la casa, al trabajo. Eso es un triángulo, no se tiene que salir de ahí. Y entonces funciona. Es que mucho cuesta la vida cristiana, mire, desde que yo... No, hágame caso, el triángulo del éxito es ese. Muévase ahí. Había uno que era de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, y fue a donde no debía, a aprender a aullar con coyotes, y les dijo: a ver cuánto me dan por mi alma. Porque él no vendió a Jesús, él vendió su alma. Y ellos le dijeron: 30 piezas de plata te damos, que era lo que se pagaba por un esclavo en aquel tiempo. Y desde entonces, por amor a las 30 piezas de plata, él buscaba la oportunidad para llegar a Jesús. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la escritura que los tomó de sorpresa. Ya Moisés había hecho y deshecho por todos los medios para que Faraón los dejara salir, y no los dejaba salir. Habían caído 10 terribles plagas sobre Egipto, y sin embargo el Faraón no daba por dónde. Sin embargo, ese día les dijo: agarren un cordero, lo sacrifican, lo degüellan, y la sangre la echan en un lebrillo, en un traste, y con un hisopo, que es una planta que se usaba como escoba,
van a pintar los dinteles de las puertas de su casa, porque el ángel de Jehová pasará esta noche, y la casa que no tenga esa señal de la sangre será visitada por el ángel de la muerte, y el primogénito, el hijo primero de esa casa, sea varón, sea hembra, de la bestia, del animal, de la mascota, todo primogénito moriría esa noche. Y entonces sucedió que el pueblo de Israel degolló un cordero. Oiga la simbología que hay aquí. Degolló un cordero y usó la sangre para pintar los dinteles de las puertas. Y el otro día en la mañana, todos los primogénitos, empezando por el hijo primogénito, el mayor de la casa de Faraón, habían muerto. Pero en todas las casas de los egipcios había luto, había duelo, había un muerto o más. Pero en la casa de los israelitas no había llegado la muerte, porque había muerto alguien en su lugar. Un cordero había muerto el día antes, y su sangre cubrió la casa para que el ángel de la muerte no los visitara. Explico esto que tiene que ver con los versículos siguientes. Entonces dice la escritura que no teniendo tiempo para más, el siguiente día salieron de Egipto, y dice que comieron pan sin levadura. No les dio tiempo de ponerlo a fermentar y que inflara el pan, lo comieron así nomás, y comieron hierbas amargas en memoria de los años amargos que habían vivido en Egipto, y aquel pan que era como una tortilla de harina. Y entonces, al salir de Egipto, les dijo Moisés que todos los años, al cumplirse un año de la salida de Egipto, iban a celebrar una fiesta a la cual iban a llamar la Pascua, que era comer pan sin levaduras, hierbas amargas y el fruto de la vid, el vino. Versículo 17 en adelante. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Iban a celebrar la fiesta donde se conmemoraba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Eso es lo que iban a celebrar. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y como usted puede engañar a todo mundo y a Raimundo, y puede engañarse usted mismo si quiere, pero a Dios no lo puede engañar. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar. El Judas ya había ido a ofrecer su alma con los principales sacerdotes, buscaba la ocasión de entregarle, y Jesús lo sabía. Jesús sabía que el traidor era Judas, que ahí andaba con él. Y miren lo que dice, versículo 21: y mientras comían, dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. La pregunta que yo decía al principio deberíamos de hacernos nosotros. Entonces él respondiendo dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y yo me imagino que cabal cuando Jesús lo estaba diciendo, Judas estaba con la mano en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Le hubiera sido mejor no nacer. Imagínense qué condenación por cuanto este Judas
estaba predestinado para la condenación eterna del infierno. Mientras que si hubiera muerto chiquito, su alma se hubiera ido con el Señor. Así muchos en nuestros días, mejor no hubieran nacido, mejor hubieran sido aborto, mejor hubiera tenido una gallina su mamá, tuvieron su huevo diario. Pero hay gente que sinceramente no da una. Sea bendito el Señor que tocó nuestro corazón, que nos habló al oído tiernamente y nos dijo: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y bendito sea el Espíritu Santo de Dios que nos hizo entender su llamado y dijimos: sí, yo acepto. Y aquí estamos hoy. Y si no fuéramos como Judas, peor que un abortivo. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, Señor. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Fregado. Tal vez que Jesús no se quedó callado. Fíjense cómo la cosa. ¿Seré yo, Señor? Imagínense a Jesús callado, no le contesta. O imagínense a Jesús cambiándole la conversación. Imagínense a Jesús diciéndole: no tengas pena, papayito. Lo miró a los ojos y le dijo: tú lo has dicho, sin vergüenza. Yo siempre he imaginado la mirada de Jesús. Me llama mucho la atención cuando Él escoge a sus discípulos. Dice que estaba Mateo, cuyo nombre originalmente era Leví. Y este Mateo dice que era cobrador de impuestos y él era el que cobraba, como quien dice, el peaje, ¿va? En la puerta de la entrada a la ciudad. Para entrar o salir uno tenía que pagar la pasada. Y ahí estaba Mateo cobrando el impuesto. Y dice que Jesús pasó por ahí y lo miró a los ojos, dice, y le dijo: sígueme. Y Mateo dejó todo, dejó su trabajo, dejó el dinero, se olvidó de su familia, de su casa, se olvidó de todo y fue tras el maestro. A mí me conmueve porque Jesús solo usó una palabra, pero ¿qué dice? ¿Qué decía la mirada de Jesús? Porque dice: Jesús lo miró y le dijo: sígueme. ¿Qué decía esa mirada del maestro? ¿Qué será sentir sus ojos como llama de fuego dirigidos a nosotros? En una expresión de amor. Pero ¿cómo sería la mirada de Jesús cuando le vio a los ojos y le dijo: tú lo has dicho, Judas sinvergüenza? Tal fue la mirada de Jesús que narra la historia que Judas, después de haberlo entregado, al ser martirizado por su propia conciencia, no pudo más y se suicidó. Versículo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan, oró por la comida, lo partió y le dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este vino, del fruto de la vid, hasta aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora explico por qué yo en algún momento de mi alocución esta noche contaba la historia de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto. Cómo los primogénitos mueren en la casa de aquellos que no habían degollado un cordero y pintado los dinteles de la puerta con sangre. Siempre hubo un muerto,
Hubo alguien que tomó el lugar de los primogénitos para morir por ellos, y su sangre cubrió la casa para que el ángel de la muerte no visitara ese lugar. Cuando Jesús dice: esto es mi carne y esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que por muchos es derramada, Jesús está diciendo: yo soy el cordero que es degollado para cubrir tus pecados. Eso es lo que Jesús está diciendo ahí. Mire, cuando uno toma la Santa Cena, no es que la sangre de Cristo nos está bebiendo, no es que la hostia sea la carne de Cristo, entonces seríamos caníbales, y peor la carne del Hijo de Dios. Este es un simbolismo en donde Jesús dice: así como un cordero murió para que los primogénitos israelitas no murieran en la huida de Egipto, así yo, el Cordero de Dios, derramo mi sangre para que ustedes no tengan que morir eternamente por sus pecados. Eso es lo que le está diciendo acá. Y cuando nosotros tomamos la Santa Cena, la tomamos haciendo memoria de que alguien murió en nuestro lugar, haciendo memoria de que yo merecía morir, que era yo quien debería haber estado colgado de esa cruz por mis pecados, por mis sinvergüenzadas, y sin embargo Él tomó mi lugar. La corona de espinas yo me la tenía bien merecida por sinvergüenza. 39 azotes. ¿Alguien carga la calculadora ahí disponible? Hervin, que es el genio de los dispositivos móviles. Dice que la ley decía que no se le podía dar más de 40 azotes a un reo. A Jesús le pegaron 39. El azote no era el golpe, azote se llamaba el instrumento, la herramienta que se usaba para golpearles. El azote era una especie de látigo que tenía 3 correas. Entonces multipliquemos 39 por 3. 117. Y dice que cada correa tenía un promedio de 10 a 12 bolas de plomo. Multipliquemos eso por 12. 1404. Si cada bola de plomo imprimió una herida en la espalda del maestro, habría 1404 heridas en su espalda. Por eso el profeta Isaías dice: el cordero que fue inmolado. La palabra inmolar es deshecho, destruido. Mis hermanos, su espalda fue desgarrada por nosotros. Eso yo lo merecía por mis pecados. Eso tú lo merecías por tus culpas. Pusieron unos clavos en sus manos y en sus pies. No existía Galcaza ni todas las fábricas de clavos. Eran clavos que se hacían en herrería. Por ahí en alguno de mis cosas anda un clavo que yo le pedí a mi papá que hiciera en la forja, precisamente con estos fines, porque estudiando la historia dice que los clavos que se usaban medían en un promedio de 7 a 8 pulgadas de largo, como 20 centímetros, y su grosor, su espesor oscila entre los 3/4 y 1 pulgada de grosor. Una especie de estaca de metal que atravesó sus manos y sus pies. Lo que más me impactó de leer, de estudiar la historia de la muerte de Jesús, es que dice que para acabar de matarlos, algún soldado venía y les quebraba las piernas a golpes. Pero para que se cumpliese la profecía de que ni uno solo de sus huesos sería quebrado, dice la Escritura que esta vez, por cuestiones muy propias de Dios,
Al soldado no se le dio la gana quebrar las piernas, sino que vino y lo traspasó con una lanza abajo de la costilla. Y de su costado salió sangre y agua. Normal es que uno echa sangre en una herida. Se ha comprobado científicamente que las únicas personas que echan sangre cuando se les hace sangre y agua, cuando se les hace la necropsia, son aquellas personas que murieron por un sentimiento muy profundo. Jesús, mis hermanos, murió de amor. Jesús murió de amor y por eso echó sangre y agua, amándote, amándome a mí. Tanto nos amó que quiso ir. Él sabía que Judas lo iba a entregar y pudo haberle clamado al Padre para que le cayera un rayo a Judas, como aquellos que le caen al pato Lucas y no se muere. Pero no lo hizo. Es más, la gente le gritaba: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Y usted cree que Jesús no lo podía hacer? Pero se quedó allí para pagar por ti y por mí. Ahí no termina todo. He comentado acerca del sufrimiento físico del Maestro y a nivel de su alma, de su espíritu. ¿Qué pensamientos había en la mente y el corazón del Maestro cuando estaba colgado en la cruz? Mire, cuando alguien cae en coma no piensa, no siente, no agradece. Uno puede ser atado de pies y manos, pero nunca podrían atar el pensamiento. La mente humana puede remontarse a lugares distantes, a épocas de antaño y todo, aún estando allí amarrado o colgado en una cruz. Demonios, seres del inframundo, que él como Hijo de Dios podía ver, se burlaban, le escarnecían, le abofeteaban, le escupían. Jesús fue al mismo infierno. Dice la Escritura que descendió al Seol y le predicó a los espíritus encarcelados. Jesús fue al mismo infierno para que tú y yo no tuviéramos que pagar. Jesús es el Cordero de Dios, que así como aquel Cordero murió en la huida de Egipto para que los primogénitos del pueblo de Israel no murieran, Jesús fue el Cordero que murió para que tú y yo hoy tengamos vida eterna. La única condición es que le permitas ser el Señor de tu vida, que le aceptes como tu Señor y tu Salvador, que lo invites a entrar a tu vida, que lo hagas parte primordial de tu existencia, que lo invites a venir. Tomando una actitud de oración, le decimos: Señor Jesús, si alguna vez lo hiciste, hazlo de nuevo, no porque estés caído, sino como un acto de fe y de confirmación a tu fe. Yo te recibo como mi Salvador personal. Yo me entrego a ti, Señor Jesús. Rindo a ti mi vida, mis pensamientos, mis emociones, lo que soy, lo que tengo, lo que puedo. Todo te pertenece de aquí en adelante, Jesús de Nazaret. Borra mis pecados con tu sangre. Que cuando el ángel de la muerte visite, pueda ver tu sangre, precioso Cordero de Dios, aplicada en mi existencia. Cierra las puertas que alguna vez hubo abiertas para el pecado y sella las puertas, Señor, con la sangre del Cordero, la sangre del nuevo pacto, para que nunca más ese espíritu de muerte se posesione de mi vida.
Padre bendito, te doy gracias por este momento, por este tiempo, por tu palabra que nos has compartido hoy, Señor. Gracias por hacerme tu siervo siendo tan indigno, tan pequeño. Ruego por tu misericordia que tu palabra expuesta esta noche lleve fruto para gloria de tu nombre. Que no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito al cual la enviaste. En el nombre de Jesús.